Otra vez nos encontramos con ustedes, seguimos en Proverbios capítulo 2, vamos a leer el versículo 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee, dice, de sana sabiduría a los rectos, el escudo a los que es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entra a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Dice la palabra de Dios, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen, dice, no volverán, ni siquiera otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los en la tierra y los perfectos permanecerán en ella, pero los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ellas desarraigados. Seguimos con Proverbios capítulo 2, el proverbio del minero, también el proverbio de la excelencia de la sabiduría. Es interesante que en este proverbio se encuentra dos veces la palabra entonces. La palabra entonces es en consecuencia de lo que venimos diciendo, va a suceder esto, ¿no? Y en consecuencia de haber buscado a Dios con nuestros oídos, con nuestro corazón, y con todo nuestro cuerpo, entonces podemos entender el temor de Dios, o sea, lo que es la persona de Dios. Y también entonces podemos disfrutar de las bendiciones que Dios nos da. Y la primera bendición de buscar así a Dios dice que Él va a proveernos de sabiduría, ¿no? Qué bueno es conocer la persona de Dios y Él nos va a proveer sabiduría a todos aquellos que son rectos, dicen, ¿eh? O sea, que viven una vida recta delante de Dios. Sabemos por Santiago que dice la Biblia, si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, ¿no? Y acá también, Dios proveyéndonos sabiduría. La sabiduría Dios se la quiere dar a todo aquel que lo busca, que lo clame. Dios no nos da en medida, sino que dice, nos da abundantemente y sin reproche. O sea, no debería haber cristianos que no tengan la sabiduría de Dios, porque Dios las da en abundancia. Abundancia es que rebalsa más allá de lo que vos puedas imaginarte, ¿sí? Y sin reproche, es decir, Dios nos está diciendo, ¿cómo no sabes ese versículo? ¿Cómo no vas a entender eso fácil? ¿Cómo no vas a comprender? Eso es reprochar, pero Dios no nos reprocha, ¿no? Nos da sin reproche. Dios como el proveedor de sabiduría. Pero el segundo concepto, que beneficio de buscarle a Dios, es nuestra protección. Él es escudo, dice, a los que caminan rectamente. Dios nos protege mientras nosotros caminemos rectamente en la palabra de Dios, ¿no? Y el escudo ha sido usado siempre como un elemento de protección, tanto con los soldados en la antigüedad, para las lanzas, para las flechas, como hoy en día los grupos antimotines tienen escudos antibalas que les protegen de las balas, de las piedras y de muchas otras cosas. Entonces, Dios es nuestro escudo, Dios es nuestro protector, ¿sí? Y qué hermoso es saber que tenemos un Dios que nos protege, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces, los beneficios de entender a Dios y comprender el temor de Dios. Dios me provee de sabiduría, Dios me protege, y número 3, Dios me preserva, dice allí, el camino de sus santos, ¿sí? Él nos preserva, ¿sí? El hecho de que vamos a permanecer junto a Él, vamos a permanecer junto a su palabra y junto a su persona. Él no nos va a soltar, ¿sí? Él nos va a preservar. Dice Salmos que hasta la cana, yo elegí, yo llamé y hasta las canas lo voy a soportar, ¿no? Y Dios nos preserva, nos tiene allí. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces, 3 beneficios. Dios me provee sabiduría, Dios me protege y Dios preserva mi vida. Aunque yo sea infiel, Él va a permanecer fiel. Aunque yo esté lejos, Él no me va a soltar para que yo pueda seguirle a Él.
Pero acá hay otro entonces, ¿sí? El versículo 9 dice, después que experimentaste esos beneficios, entonces entenderás una, dos, tres, cuatro cosas que son importantes que la mencionan acá. Entonces, si entrego mis oídos, entrego mis manos, mi corazón, mi voz, todo mi ser a la sabiduría de Dios, y voy a entender el temor de Dios, como consecuencia, Dios va a proveerme, Dios va a protegerme, Dios va a preservarme. Y cuando pase eso, entonces, cuando haya experimentado los beneficios de Dios, entonces voy a entender justicia. La palabra justicia es muy usada acá en el libro de Proverbios y significa ser una persona íntegra, una persona derecha, ¿no? Que hace las cosas rectamente. Entonces voy a entender lo que es vivir una vida íntegra y recta delante de Dios. Pero el segundo concepto nos habla de juicio. Y ya lo hemos dicho que la palabra juicio nos habla del hecho de tomar buenas decisiones, ¿no? Justicia, una vida íntegra. Juicio, de tener la capacidad de tomar buenas decisiones para la vida, así que el Señor nos ha dado. Pero también dice que vas a entender lo que es la equidad. La palabra equidad viene de equitativo, viene de igualdad, y la idea es de alguien equilibrado, ¿no? De alguien equitativo, de alguien que equilibra sus decisiones y su vida, ¿sí? Entonces voy a aprender a ser una persona equilibrada, no extremista, sino equilibrada en las cosas de Dios. Voy a entender justicia, voy a ser íntegro, voy a entender juicio, decisiones buenas, ¿sí? Voy a tener equidad, voy a tener equilibrio en mi vida y voy a poder saber todo buen camino. Dice, entonces voy a entender todo buen camino, ¿sí? Lo que es bueno y lo que es malo. Cuatro cosas que vamos a entender si es que vivimos las bendiciones de Dios bajo la bendición de Dios. Y dice allí en versículo 10, cuando la sabiduría entra a tu corazón y la ciencia o el conocimiento fuere grata a tu alma, dice, la discreción te guardará, ¿no? La discreción, dice acá la Biblia, te va a guardar. Entonces, ¿qué es la palabra discreción? Es una palabra que significa separar. Es una palabra en hebreo que significa separar, y la idea de discreción es ser cauteloso, ¿sí? La idea de discreción es tomar buenas decisiones, la idea de discreción es tener un juicio individual, ¿sí? El de saber separar lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, ¿sí? Entonces la Biblia nos manda allí que si la sabiduría es grata para tu vida, el conocimiento de Dios es grato para tu alma, vas a tener discreción en tu vida. Vas a saber separar lo que es falso y lo que es verdadero, lo que es negro y lo que es blanco. Pero eso por haber obedecido a la palabra de Dios y haber experimentado los beneficios y las bendiciones de Dios. La discreción te va a guardar de tomar malas decisiones. Pero también nos dice, la inteligencia te preservará. La sabiduría nos da inteligencia. Una persona inteligente en Proverbios es aquella persona que tiene la capacidad para hacer buenos planes, ¿sí? Una persona inteligente es una persona que tiene la capacidad para hacer buenos planes. Entonces, ojalá que vos puedas ser una persona inteligente en Dios, ¿no? Una persona inteligente, decimos en el colegio, es alguien que ha entendido todas las cosas y que la entiende y que sabe, ¿cómo se llama? De lo práctico, de lo teórico, llevarlo a lo práctico y saber desenvolverse bien. Ahora la inteligencia es algo similar en el libro de Proverbios, es la capacidad que Dios nos da para hacer buenos planes, ¿no? Para planificar cosas que tenemos que hacer en la vida y cosas que tenemos que hacer para Dios. Vas a tener discreción, vas a tener inteligencia, dice allí. ¿Para qué? La discreción es para separar lo bueno y lo malo. La inteligencia es para saber planificar qué voy a hacer con mi vida. Para guardarnos de tres cosas. Estas tres cosas están mencionadas allí.
primeramente nos va a guardar del mal camino, segundo nos va a guardar de las malas amistades y tercero nos va a guardar de la mujer extraña. Entonces, la discreción, la inteligencia. Entonces, cuando pueda comprender eso, el Señor, la palabra de Dios me va a guardar de tres cosas. Número uno, dice allí, me va a guardar del mal camino. Versículo 12, para librarte del mal camino. ¿Sí? El mal camino nos habla de malas decisiones, ¿no? De malos emprendimientos. Dios, cuando voy a entender su palabra, Él te va a dar la discreción para entenderlo, la inteligencia para saber hacer planes y te va a guardar de malos caminos, de tomar malas decisiones que te van a llevar a destruir tu vida o van a llevarte lejos de Dios. Entonces, qué bueno, es importante guardar la palabra de Dios, es importante obedecerla, porque ella te va a llevar por buenos caminos, ¿sí? Y te van a guardar de los malos caminos. Bienaventurado es el hombre que anduvo con Dios, dice, no se sentó en silla de escarnecedores, ni en caminos de pecadores anduvo, sino que en la ley de Dios está su delicia, ¿no? Entonces, malos caminos me habla de una mala decisión, de una mala vida delante de Dios, de una vida que no le agrada a Dios. Número 2, ¿de qué más me va a guardar? La discreción y la inteligencia. Me va a guardar de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos, ¿sí? Interesante, ¿no? Te va a guardar de los malos caminos, pero también de las malas amistades. Y una mala amistad es un joven que habla perversidades. Esta palabra perversidades nos habla no solo de malas palabras, sino de palabras con doble intención y palabras malignas prácticamente, deseando lo peor para otros jóvenes. Palabras sucias, corrompidas, oscuras, ¿no? Entonces, qué bueno saber si vos tenés compañeros, si realmente esa persona que siempre vive hablando mala palabra, que siempre vive maldiciendo, que siempre vive buscando lo peor para el otro, que siempre vive en el chisme, en la murmuración, bueno, vos ya aprendés por la discreción a separar, es decir, esta persona no me conviene como compañero, ni poder tener una relación ni siquiera de compañerismo. Quiero tener una relación de compañerismo con alguien que tenga un corazón mucho más limpio, ¿no? Entonces, te va a guardar de los malos caminos, pero también de las malas amistades. Y ten en cuenta, una amistad que tiene una lengua sucia y un corazón, obviamente, sucio. Pero también dice allí que dejan los caminos derechos, ¿sí? Son jóvenes, supuestamente compañeros tuyos, y que han dejado los caminos derechos, es decir, que han abandonado incluso las cosas que moralmente son buenas en este tiempo. Pero el joven rebelde, aquel que deja los caminos derechos, se evidencia y se muestra, ¿no? Hoy está de moda tantas cosas sucias que realmente no le agradan a Dios, el ser amigos o amigobios o amigos con derecho, que eso es algo que no le agrada a Dios, y cosas semejantes que el mundo ha tratado de separar y decir que una cosa es amor y un matrimonio y otra cosa es tener sexo, o sea, se dan la libertad de decir yo voy a amar a mi esposo hasta el final, a mi esposa, pero si tengo ganas de tener sexo con otro voy a tenerlo porque es tener sexo, no es amor. Y entonces han dejado los caminos derechos para alejarse de Dios, ¿no? Y jóvenes que dicen, bueno, en la iglesia voy a escuchar en mi casa música cristiana, pero cuando yo esté solo voy a escuchar la música que a mí me gusta. Han dejado los caminos derechos. La discreción, la inteligencia de la palabra de Dios te va a guardar de esas malas amistades. Pero también dice allí el versículo 14 que se alegran haciendo el mal, ¿no? Que se alegran haciendo el mal y se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcido y torcido todos sus caminos, ¿no? Y acá hay dos palabras importantes, alegrarse y la palabra huelga, ¿sí? Y habla dos veces la palabra torcido. La palabra alegría es una circunstancia que te produce una reacción emocional, ¿no es cierto? Qué sé yo, alguien me regala un auto, entonces, estoy alegre. Una circunstancia buena
que me produjo alegría en mi corazón, porque ¿quién no quiere tener un auto, no? Entonces, pero estos se alegran haciendo el mal, dice la Biblia. Su alegría es hacer el mal. No pueden estar sin alegría, sin hacer el mal, ¿no? Se alegran haciendo lo malo delante de Dios. Se alegran haciendo lo incorrecto delante de Dios. Pero también la otra característica es que se huelgan. Esta palabra huelga es divertirse, ¿sí? Divertirse, para ellos es una diversión el vicio y el pecado, ¿no? Y sabemos que para todos jóvenes es diversión. El tercer tiempo en el fútbol, la diversión para ellos es divertido, toman alcohol, divertido estar en boliches, divertido es manosearse, divertido es pecar contra Dios. Bueno, alguien que no tiene temor de Dios, para él es una diversión, es una alegría externa basada en circunstancias, en cosas materiales o pueden ser emocionales pero que no son relevantes delante de Dios. Esas personas tenés que evitar y la Biblia dice que te va a guardar de esas personas porque sus veredas son torcidos y sus caminos son torcidos, ¿no? La verdad que sus veredas nos hablan de caminos angostos y sus caminos nos hablan de caminos anchos. Los dos son torcidos, es decir, andan por caminos donde no tienen que andar. Toman atajos en la vida, ¿sí? Un atajo es no esperar al matrimonio. ¿Por qué tengo que esperar al matrimonio? ¿Sí? Un atajo es tener relaciones antes del matrimonio. Y hay tantos atajos que tomamos en la vida. Dios te va a guardar de esta clase de jóvenes y clase de personas. La discreción te guardará, la sabiduría, como dice acá, la inteligencia te va a preservar y guardar de los malos caminos, de las malas amistades y por último, te van a guardar también de la mala mujer. ¿Quién es la mala mujer? Bueno, acá Proverbio va a hablar mucho de la mujer y va a decir allí en el versículo 16, serás librado de la mujer extraña. ¿La mujer extraña quién es? Es una mujer que no es nada tuyo, que no es tu esposa, no es tu novia, no es nada, nada de nada, ¿sí? Es extraña, pero no deja de volverse extraña para ser alguien en tu vida, ¿no? Pero Dios te va a guardar la inteligencia y la discreción de esta mala mujer. ¿Cuál es su característica? Dice allí, halaga con sus palabras. Esta mala mujer es mala porque halaga con sus palabras. Es decir, te va a decir, sos el hombre más lindo del mundo, sos el más bello del mundo. Y vuelve a decir, yo soy cristiano, no puedo tener ninguna cosa con vos. Y la mujer te va a decir, bueno, aunque vos seas cristiano, yo te voy a seguir amando, porque vos sos la persona más hermosa del mundo. Y si yo tengo que dejar mi religión para seguir tu religión, yo voy a seguir porque lo voy a hacer por vos. Y te van a halagar. Y quizá le diga, no, yo me tengo que dedicar a estudiar porque tengo la universidad, el profesorado y estudiar y estudiar. Y ella te va a decir, no importa estudiar, yo te voy a esperar hasta el final de tus estudios. Si tengo que esperar 5 años, 10 años, yo te voy a esperar. Te halaga con sus palabras, te compra, te infla, te hace subir a las nubes, ¿no? Y realmente muchos, tanto por las mujeres y por los hombres, han caído en los labios y en las manos de la mujer extraña. Cuidado con lo que se dice en WhatsApp, cuidado lo que se dice en Facebook, cuidado lo que se dice en Twitter, sí, porque los halagos lamentablemente abren una gran brecha en nuestro corazón de tipo emocional y después se vuelve un problema. Segundo concepto de esta mujer. Esta mujer no es fiel. Primeramente es una mujer que habla para halagarte y conseguir lo que ella quiere. Pero segundamente es una mujer infiel. Es una mujer que no le es fiel a nadie, ni siquiera ella misma, ¿no? Y dice acá, abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Son mujeres que es tan fácil hoy día abandonar, ¿sí?, al compañero de su juventud y es tan fácil olvidarse de un pacto que hicieron con Dios, ¿no? Hoy en día está de moda que si una mujer dice mi marido me violentó porque me gritó, ya es una denuncia penal, ya es un delito penal y ya es una causa de divorcio. Si presionás también a una mujer
hoy en día ya es una causa de divorcio, ¿sí? Entonces, esta mujer es infiel, ¿no? Infiel a su marido, ¿sí? O a su esposo, o a un compromiso con algún joven que está de novio o de novia. Es infiel, no tiene valores, solamente le interesa su egoísmo. Es una mujer, como dice acá, que abandona, que olvida. Un día hizo un pacto con Dios, un día hizo un pacto con alguien, pero se olvida. No le importa, no le da valor a sus palabras, no le da valor a su vida. Y abandona, pensando que así va a ser feliz. Cuando una de las características de la felicidad es ser fiel, ¿no? Y no olvidar el pacto con Dios, y no olvidarse de Dios. Entonces esta mujer tiene una lengua que halaga, que te puede llevar al cielo o te puede llevar al infierno. Tiene una actitud de infidelidad, abandona, y no solo eso, sino se olvida del pacto con Dios. No le interesa a Dios, le interesa su vida, le interesa hacer lo que esa persona, en este caso esta mujer, quiere. Otra característica mencionada al versículo 18, y ya más que característica es una consecuencia. Dice, su casa, toda su casa, está inclinada hacia la muerte y sus veredas hacia la muerte. Esta casa está condenada por el pecado, ¿no es cierto?, que se vive, está condenada a la muerte y sus veredas también nos llevarán a la muerte. Una separación de Dios y una separación, obviamente, de esta vida, ¿no? O sea que no tiene nada bueno esta mujer que realmente destruye su vida, que busca una vida donde piensa que siendo infiel las hormonas se alteran, el cuerpo se altera, pero no hay gozo, ni dicha, ni felicidad, ni paz en su corazón, porque esta conducta la va a llevar a la muerte, lejos de Dios, lejos de las personas que realmente algún día la amaron. Pero sigue la palabra de Dios allí y una advertencia para aquellos que quieran juntarse con esta clase de mujer que halaga, con esta clase de mujer que es infiel, con esta clase de mujer que se olvida de Dios. Dice allí, todos, el versículo 19, todos los que a ella se lleguen no van a volver, ni van a seguir otra vez los senderos de la vida. Todos aquellos que quieran tener una intimidad, una relación íntima con esta mujer, su vida no va a ser igual, no van a volver a ser igual, no van a volver a tener la libertad que tenían, ¿sí? Porque se han juntado con la misma muerte, con el mismo pecado, lejos de Dios. Entonces, qué interesante es que Proverbios te dice, te va a guardar del mal camino, te va a guardar de las malas amistades y te van a guardar de las malas mujeres o la mujer extraña. Ya terminando, ojalá que hoy lo podamos terminar, ya estamos terminando Proverbios capítulo 2 y dice, así tenés que andar, dice, por el camino de los buenos y seguir las veredas de los rectos, porque los justos van a habitar la tierra y los perfectos son los que van a permanecer en ella, ¿no? Para los judíos, los hebreos, era muy importante, ellos tenían el concepto de la tierra prometida, donde fluye leche y miel, y cuando en Proverbio y Salmo dicen van a habitar la tierra, es disfrutar de la plenitud, de la abundancia que Dios nos da. Por eso Jesús en Juan capítulo 10, versículo 10 dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y cuando en Proverbios nos dice, van a habitar la tierra y van a permanecer en ella, nos está diciendo que vamos a disfrutar de la abundancia de lo que nos da Dios mientras vivamos en este mundo, de las bendiciones que nos da Dios mientras vivamos en este mundo por la obediencia a la palabra de Dios, ¿no? Pero aquellos que no viven una vida recta delante de Dios, el versículo 22 dice, los impíos, o sea, los que no viven una vida pura, van a ser cortados y los prevaricadores que se burlan de Dios serán desarraigados, sacados de raíces, ¿no? Dos conceptos importantes. El impío, cortado, es decir, no va a poder disfrutar de las bendiciones que Dios da. Y el prevaricador, que es el burlador, sí, tampoco va a disfrutar porque va a ser sacado de raíz. Obviamente cuando nosotros sembramos y hay una mala hierba,
Si vos lo sacás, lo cortás, va a seguir creciendo porque está en la raíz. Pero si lo sacás de raíz, ya no va a crecer, ¿no? Y así también, la idea es que aquellos que no buscan a Dios van a ser sacados de raíces, no van a poder disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para aquellos que le aman. Ya terminamos entonces Proverbios capítulo 2. Recordemos que Dios dice que nuestro oído debe estar atento a la palabra, a la sabiduría, nuestro corazón se debe inclinar a la sabiduría, nuestra voz debe clamar a la inteligencia y todo nuestro ser tiene que buscar la sabiduría. Entonces vamos a entender lo que es tener temor de Dios y entonces vamos a disfrutar de la provisión de Dios en la sabiduría, de la protección de Dios en mi vida, de que Dios me va a preservar para su honra y para su gloria. Y entonces, después de haber experimentado esto, voy a entender lo que es justicia, vivir una vida recta, voy a entender lo que es juicio, ¿no? El saber tomar buenas decisiones, voy a ser una persona equilibrada y voy a poder andar por el buen camino. Entonces, dice allí, la discreción te guardará. La discreción es la capacidad de separar lo bueno de lo malo. Y la inteligencia también te va a librar, como dice la palabra de Dios, te va a preservar. Porque la inteligencia es la capacidad de hacer planes. ¿De qué nos va a preservar? ¿De qué nos va a guardar? De tres cosas. De los malos caminos, de las malas amistades y de la mala mujer. Así que ha sido una bendición compartir contigo en este día y muchas bendiciones, muchos saludos a cada uno de ustedes. Estaremos continuando quizás en algún otro momento. Ya hemos hecho capítulo 1 de Proverbios, capítulo 2 y capítulo 3. Obviamente Proverbios tiene muchísimos capítulos, pero la idea es poder analizarla de una forma exegética y poder compartir con ustedes. Que Dios les bendiga y estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes.